Hola, muy buenas tardes. Hechos 13:38 encontramos estas palabras. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Estamos revisando los beneficios del Evangelio y aquí tenemos un maravilloso beneficio del glorioso Evangelio de Jesucristo, el perdón de nuestros pecados. Hoy quisiera enfocar este video en meditar acerca de cuál es el medio que un pecador que ya tiene convicción de pecado, cuál es el medio para que ese pecador obtenga este maravilloso beneficio del perdón de sus pecados. Bueno, todo pecador, como hemos visto en videos anteriores, tiene un serio problema con Dios por ser pecador. Violamos sus leyes, tenemos un corazón inclinado al mal. Y es necesario que en algún momento, por la gracia de Dios y por la luz que el Evangelio trae a las conciencias de los hombres, esos pecadores tengan una conciencia honda de la maldad de su pecado, de la maldad de su maldad. Ahora, esto es algo que debe ocurrir en el alma del pecador, del hombre. Y como ya dije, esto ocurre cuando ese hombre es expuesto a la predicación del Evangelio. El Espíritu de Dios empieza a cumplir su ministerio y a convencer a ese pecador de su propio pecado. Ahora, cuando ese pecador tiene esa conciencia, él va a querer saber cómo obtener el perdón de sus pecados. Él se va a sentir sucio. Él va a ver su adulterio, él va a ver su fornicación, su lascivia, la va a poder ver y la va a poder ver por primera vez como algo inmundo, como algo irreverente delante de Dios, como algo destructivo para él mismo, para el prójimo. Él va a poder ver todos sus pecados como los causantes de sus males. Entonces ese pecador va a querer saber cómo obtener el perdón de Dios. Y aquí está la respuesta de Dios. Vamos a mirar algunos textos. Por ejemplo, 2 Corintios 7:14 dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, escuche con atención, amigo, entonces, dice Dios, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Noten, queridos amigos, jóvenes, que este texto tiene dos partes. En primer lugar están las condiciones de Dios y en segundo lugar están las promesas de Dios. Ahora, noten que entre las promesas que Dios hace a los hombres aparece esta: perdonaré sus pecados. Y esta promesa es gloriosa, es maravillosa. Usted, querido amigo, usted, querido joven, señorita, usted especialmente que tiene ya conciencia de la maldad de su pecado, vergüenza por su pecado, dolor por las cosas que ha hecho mal delante de Dios, usted debe gozarse de que la Biblia diga y que Dios haya, por pura gracia, haya prometido de esta manera: joven, voy a perdonar tus pecados. Caballero, voy a perdonar tus pecados. Roberto, voy a perdonar tus pecados. Cuando yo empecé a oír el Evangelio, mi conciencia me acusaba de todos mis males. Cuando oí que Dios quería perdonar mis pecados, eso fue dulce, eso fue maravilloso. Pero pongan atención, ¿cuándo Dios hará eso? Noten que este texto nos muestra una condición. El texto nos dice cuándo Dios perdonará los pecados de los pecadores. Dice, cuando te humilles ante Él, cuando lo busques y cuando te conviertas de tus malos caminos. ¿Ven? Este es el lenguaje de la Biblia para decirnos que la manera de obtener el perdón de Dios es por medio de la fe y el arrepentimiento. Ahora, noten algo interesante. He empezado con un texto del Antiguo Testamento y ya les voy a dar textos del Nuevo Testamento. Y con esto lo que quiero que noten es que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, toda la Biblia, tienen el mismo requisito. No ha cambiado Dios. Esa es la razón por la que sigue siendo el mismo requisito.
¿Qué quiere Dios de ti y de mí como pecadores? Que te arrepientas de tus pecados, para que por el arrepentimiento y la fe en Cristo puedas volver a tener comunión con tu Dios. ¿Notas? No ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue requiriendo de todo hombre que se arrepienta de sus pecados. La manera correcta de manejar entonces nuestros pecados, querido amigo, no es negándolos, no es justificándolos, tampoco es maquillándolos, haciéndolos parecer mejor de lo que realmente son. La manera correcta de manejar nuestros pecados es humillándonos ante Dios y reconociéndolos. Ahora, mira este otro texto, 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nuevamente, notan, qué maravillosa promesa de Dios. Y nuevamente, este texto, al igual que el anterior, tiene condiciones y promesas. La promesa dice que Él es fiel, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados. Es decir, si Dios, si Él pronunció esta promesa, adivina que Él va a cumplir esta promesa. Nuestra fe, queridos amigos, descansa no en lo que nosotros sentimos o pensamos, sino que descansa en la palabra de Dios, en lo que Él, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, fiel, inmutable y verdadero, ha prometido, ha dicho con su boca. Ahora, no solo ha dado promesas, también ha dado advertencias. Pero en este caso estamos viendo las promesas. Y en ninguna cosa, ni en sus promesas, ni en sus órdenes, ni en sus advertencias, por ser el Dios que Él es, en ninguna de estas cosas Él fallará. En ninguna. Esa es la base de nuestra fe. No nosotros mismos, sino lo que Él ha dicho. Si Él amenaza, Él cumple sus amenazas. Si Él ordena, esa orden no se cambiará. Si Él promete, Él cumplirá. ¿Ves? Así que si tú has cometido un pecado y en tu conciencia crees que es horrendo, bueno, por un lado está muy bien que creas que es horrendo, porque es algo necesario que tengas una conciencia correcta de el tamaño y de la gravedad de tus pecados delante de Dios. Así que si tú has pecado y tu conciencia te testigua y ahora por la gracia de Dios ves tu maldad y tienes culpa y vergüenza y dolor de tu pecado, aquí está la solución, aquí está la cura de Dios. ¿Cuál es la cura? Que te arrepientas. ¿Y cuál es la promesa? Que si te arrepientes, Dios, no un hombre, no la religión, no el pastor, Dios te promete que Él te va a perdonar esos pecados. Y eso es maravilloso. Nota, si confesamos nuestros pecados. Confesar quiere decir, no solamente quiere decir declarar el mal que he hecho. Porque hay hombres que si tú le preguntas, le dices, oye, ¿tú mataste a ese hombre de allá? Ellos van a decir, sí, yo lo maté. O, oye, ¿tú estás saliendo con la mujer de ese otro hombre? Ellos van a declarar y decir, sí, yo lo estoy haciendo. Pero eso no quiere decir que están arrepentidos. Y tampoco quiere decir que esa es una confesión. La confesión de la que habla la Biblia aquí quiere decir lo mismo que Dios dice de lo que yo estoy haciendo. Entonces, confesar pecados no es solamente decir, Señor, yo soy un adúltero, o soy un mentiroso, o he sido soberbio y altivo, sino que confesar también quiere decir eso, y además de eso, tener la actitud y el reconocimiento de que eso que estoy haciendo está mal, tal como tú lo dices, Dios. Eso es confesar, estar de acuerdo con Dios, tal como tú lo dices. Tú has dicho, durante años me has estado diciendo que esto está mal, que la lujuria, que el orgullo, y ahora yo digo lo mismo que tú. Ahora por tu Espíritu obrando en mí, por tu gracia en mí, ahora puedo ver que eso está mal delante de ti. ¿Notan? Marcos 1:4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Notan? Lucas 24, 46 y 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos al tercer día, escucha con atención, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este capítulo es el último capítulo de Lucas 24, en donde Cristo ya resucitado aparece a sus discípulos un poco confundidos, se revela a ellos y les aclara todas las cosas. Y Él les dice, así estaba escrito, lo que ha pasado conmigo, todo lo que ha pasado conmigo estaba escrito. Número uno, que Cristo diga, así estaba escrito, está validando la escritura, como en un video inicial lo expliqué. Es importante que comprendas que la Biblia es la palabra de Dios y que Dios en su palabra reveló un plan maravilloso, cómo el hombre podía ser salvo, cómo el hombre puede estar en comunión con Él. Así que Cristo señala las Escrituras. Número dos, Él señala el cumplimiento de esas Escrituras. No solo que Dios quiso que se escribiera lo que Él iba a hacer, sino que luego lo hizo. Y todo lo que sucedió con Cristo estaba escrito, y que haya sucedido tal como estaba escrito, le da firmeza a la palabra de Dios. Así que no la deseches. Ahora, pero número 3, nota, ¿qué les informa? Les dice que así fue necesario que el Cristo padeciese y que fue necesario que resucitara tal como estaba escrito, y luego dice, y que se predicase en su nombre. ¿Qué? ¿Qué se debe predicar en su nombre en las iglesias? ¿Qué debemos predicar los predicadores? Sobre dinero, la teología de la prosperidad, que te va a ir todo bien, que Dios te ama y que te va a ir todo bien sin importar si te arrepientes o no. No, mira, aquí está, escucha, aquí está la agenda de predicación establecida soberanamente por Dios para sus embajadores. Y aquí un paréntesis, si algún pastor, algún predicador ve este video, debe saber, este es uno de los textos que nos entrega la agenda y no tenemos derecho a cambiarla. ¿Qué debemos predicar? ¿Cómo ser feliz? 5 pasos para la felicidad. ¿Qué debemos predicar? Debemos predicar que se predicase en su nombre el arrepentimiento y número 2, el perdón de pecados. Eso es maravilloso. Y eso es lo que te estoy predicando a ti, amigo, joven, señorita. Crea el Evangelio. El Evangelio es la cosa más bella que el hombre puede recibir de las manos de Dios. Más que un carro, más que una casa, esas son migajas. Más que un buen sueldo, más que salud, el Evangelio es el mejor regalo que el hombre puede recibir de las manos de Dios. Imagínate, por ejemplo, este maravilloso regalo, el perdón de tus pecados. ¿Notan? Así que nosotros no podemos y no debemos predicar otra cosa so pena de censura de aquel que nos llamó a predicar su santo evangelio. Hechos 13, 38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Notan lo que se predicaba los apóstoles después de Cristo? Dice que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Maravilloso. Eso es lo que predicamos. Que si vienes a Cristo con fe y arrepentimiento, tus pecados serán perdonados. Esto es el Evangelio. ¿Notas? La médula del Evangelio es Cristo y lo que Cristo ofrece al pecador. Ahora, hay un versículo más que quiero pedirte que prestes mucha atención. Está en Isaías, capítulo 1, versículo 18. Escúchalo con atención. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuera como la grana, como la nieve será emblanquecido. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo he tenido la oportunidad, queridos amigos, de escuchar a varias personas decir, ¿sabe qué, pastor? Yo he pecado, lo reconozco, y he pecado tanto, tanto y tan feamente, tan vulgarmente, tan corrompidamente, tan perversamente,
que ni Dios me va a perdonar. Ni Dios me va a perdonar. Ahora mire, esta declaración nace del profundo del alma del hombre, de muchos hombres, pero tiene una mezcla de verdad y de error. Permítame separar la verdad del error. En esta frase, la primera parte es verdad y es necesario que cada pecador pueda decirlo. Es necesario que cada pecador pueda decir en sus propias palabras, he pecado. Y no solo que he pecado, sino que he pecado sucia, grosera y perversamente. Lo puedo ver. ¿Notan? ¿Y saben por qué es necesario que todo pecador pueda decir algo así como eso? Porque eso es un requisito de la salvación. Escúcheme, el verdadero arrepentimiento da frutos. Y el verdadero arrepentimiento es un requisito para la salvación. El verdadero arrepentimiento nace de dos raíces. Una conciencia honda, profunda de la maldad de mi maldad. Escúcheme, yo sé que usted sabe, yo sé que usted ve que emborracharse, engañar mujeres, ser una mujer orgullosa, la lascivia. Si yo le pregunto, ¿eso está bien o está mal? Usted sabe que está mal, pero lo sigue haciendo. Así que el problema no es que usted ve que está mal. Perdón, el problema no es que usted no ve lo malo. Usted sabe que está mal. El problema es que a pesar de saber que está mal, usted sigue haciéndolo. Y si alguien le increpa, usted se justifica, o lo maquilla, o lo oculta, o lo justifica. ¿Nota? Todo eso hacemos los seres humanos. ¿Por qué lo hacemos? La respuesta es esta. Porque todavía no hemos visto la maldad de nuestra maldad. Para nosotros poder ver la maldad de nuestra maldad, necesitamos tener una conciencia honda. Una conciencia honda de mi maldad. El hijo pródigo la tuvo. Luego de vivir lejos, según Cristo, esta historia la contó Cristo, este hijo se fue lejos de la casa de su padre y luego de haber desperdiciado todo, tuvo que miserablemente ir a vivir con un hombre y a cuidar los cerdos de este hombre. Y estando en esa miserable condición, la Biblia dice literalmente, y volviendo en sí, dijo, volviendo en sí, mirando la miseria en la que se encontraba, dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, escuche, Padre, he pecado. ¿Ven? Por primera vez él tuvo conciencia de su maldad. Amigo, es necesario. Según el Santo Evangelio, todo pecador necesita tener esa conciencia honda de que he pecado y de que lo he hecho tan feamente. Pero escúchame, a la vez, Dios quiere que cada pecador sepa que Él sí puede perdonar a cualquier pecador que haya cometido cualquier tipo de pecado. Te voy a repetir eso. A la vez, Dios quiere que tengas una honda conciencia, profunda conciencia, como Él la tiene por su santidad, de lo horrible y de lo horrendo que es cada uno de tus pecados. Pero a la vez, Él quiere que sepa, que usted sepa, querido amigo, que Él sí puede, es capaz y quiere perdonar sus pecados. Cualquier pecado. Y esto es glorioso, es maravilloso. Usted dice, pastor, pero es que, ok, lo estoy escuchando, pero que usted no sabe lo que yo he hecho. Escucha lo que dice la Biblia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Escúchame, este texto que te leí de Isaías. Si tus pecados fuesen rojos como la grana, como el carmesí, intensos, vendrán a ser como blanca lana. Y solo hay una manera que eso ocurra, que algo inmundo se convierta en algo limpio. Solo hay una manera, y es el poder de Dios operando en tu alma. La gracia de Dios operando en tu alma, regalándote tu perdón. ¿Notas? Esto es maravilloso, esto es el Evangelio. Dios
quiere que sepas que Él sí te puede perdonar. Y que si te arrepientes de tus pecados, Él te perdonará. Esa es su promesa, no es mía. Yo solo soy un embajador. ¿Notas? Él quiere que lo sepas, que Él sí puede perdonar a cualquier pecador que haya cometido cualquier tipo de pecados. Y este pasaje lo atestigua con claridad. Lo voy a leer de nuevo para ti. Si tus pecados, aquí puedes poner tu nombre, yo voy a poner el mío. Si tus pecados, Roberto, fueran como la grana, es decir, de color rojo intenso, como la nieve, Roberto, serán emblanquecidos. Tú piensas, no, eso no es posible. Nadie tiene tanto amor para perdonar. Entonces Isaías lo vuelve a decir, lo vuelve a repetir. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahora, ¿cómo ocurrirá eso? Escucha, no es la psicología, no es la religión, no es la moral y no eres tú mismo el que tiene poder para hacer eso. Es Dios y su poderoso amor. Por gracia, regalándote su perdón. Tal vez los hombres a los que tú ofendiste no te puedan o no te quieran perdonar. Tal vez tú no puedas y no quieras. Escúchame, pero Dios sí puede y quiere. Y si te arrepientes de tus pecados, Él lo va a hacer. Te va a perdonar. Te va a dar su amor, su misericordia, su gracia. Y no solo eso. En el texto de 1 Juan dice que Él es poderoso, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero algo más, y limpiarnos de toda maldad. ¿Entiendes? No solamente se trata de que Dios nos perdona y luego seguimos viviendo de la misma manera. No, nos perdona y nos limpia de toda maldad. Eso es maravilloso. ¿Sabes por qué hace? Y sabes que hay un texto en la Biblia que dice que Dios hace eso. Que escoge lo vil del mundo, lo sucio del mundo, para avergonzar a los sabios del mundo. Claro, tú has pecado horrendamente y es bueno que lo entiendas. Pero también debes entender que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El amor de Dios es más grande. Y si te arrepientes, Él te regalará su perdón. Y para terminar, ¿cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de obtener el perdón de Dios? ¿Cuál es el beneficio? Bueno, amigo, no me voy a dedicar mucho a explicarlo, solamente quisiera leerte un texto porque el beneficio es claro, su perdón. ¿Qué vas a recibir si te arrepientes de tus pecados? Vas a recibir, esta es la promesa de Dios, su perdón. Escucha este texto, Salmo 32, versículo 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado. La palabra bienaventurado en la Biblia quiere decir feliz, dichoso. Feliz, dichoso será el hombre. ¿Cuál hombre? ¿Cuál hombre? El que tiene mucha plata, el que tiene mucho dinero, el que hace muchos estudios y carreras académicas. ¿Cuál hombre? El que se divierte bastante y que va a la playa y que va a la discoteca. ¿Cuál hombre será verdaderamente feliz? Escúchalo. Aquel cuya transgresión ha sido perdonada, aquel cuyo pecado ha sido cubierto. ¿Quieres ser feliz? La felicidad es algo que viene a la vida del hombre cuando el hombre encuentra estos regalos de Dios. Uno de ellos, el perdón de sus pecados. Gracias por oír este video. Ruego a Dios que lo use para que usted, querido amigo, joven, señorita, pueda comprender la gracia de Dios y pueda comprender que el Evangelio es más, es algo glorioso, que lo que Dios le está llamando no es a que usted ingrese a una religión y se haga miembro de ella. Eso es vacío, es estéril. Dios lo está llamando a vivir para su gloria. Y la manera de empezar a vivir para su gloria es arrepintiéndose de sus pecados, creyendo en Jesucristo como su Salvador y viviendo una vida que le dé gloria a Él.
Que Dios lo bendiga. Nos vemos en un próximo video.